Buenas tardes, mi nombre es Julio Sotelo, al igual que ustedes, soy ingeniero civil biomédico, fui de la Universidad del Paraíso y ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad Católica. Bueno, el título del trabajo es que ustedes ven ahí, principalmente tratar de combinar imágenes de resonancia magnética con elementos finitos, que es una herramienta que se utiliza principalmente en ingeniería estructural y mecánica. Un poco los puntos que voy a destacar son 4, un poco el background, hablar un poco de la introducción al tema, qué son las imágenes de PhotoFlow y describir un poco algunos métodos. El método principalmente es el elemento finito y los resultados de construcción. La principal problemática son enfermedades cardiovasculares, que hoy en Chile y a nivel mundial son la principal causa de muerte. Se estima que alrededor de un 30% de la población, tanto en Chile como a nivel mundial, fallece anualmente por enfermedades cardiovasculares principalmente. Hay distintos tipos de herramientas para poder evaluar distintas funcionalidades y anatomía del sistema cardíaco. Está la ecocardiografía, la angiografía, la tomografía computada y la resonancia magnética. Hay dos de ellas, como la angiografía y la tomografía computarizada, son invasivas, ya que usan radiación ionizante, y la ecocardiografía tiene malas ventanas de adquisición y también es operador dependiente, ya que el médico se tiene que entrenar para poder adquirir esta imagen. Hoy en día la resonancia magnética es bastante versátil y no solamente se puede acceder tanto a la anatomía como a la función cardíaca, sino que también se pueden obtener datos de flujo en 3 dimensiones. Eso a través de una técnica llamada 3D Cine y CMR, o también llamada PhotoFlow, en la cual a través de gradientes irregulares en la adquisición se puede adquirir tanto una imagen anatómica como una imagen de velocidad en 3 dimensiones. Como podemos ver acá, tenemos una imagen anatómica de magnitud y 3 imágenes de velocidad que corresponden a la velocidad de los 3 ejes ortogonales. También este tipo de adquisición se tiene que gatillar tanto de manera cardíaca, con el electrocardiograma, como un gatillador respiratorio, que lo que hace es que solamente en la etapa de respiración se adquiere la imagen. Si procesamos un poco para ver cómo se puede obtener parámetros cualitativos de esta imagen, podemos observar que es un volumen tridimensional en el cual uno puede explorar los distintos ejes, tanto sagital, coronal como axial, y ver las distintas estructuras que hay dentro. Esta, a pesar de una imagen bastante mala, uno igual puede visualizar algunas cosas. Por ejemplo, si hacemos un rendering, se puede ver parte del corazón, algunos vasos que están presentes dentro de la imagen. También se puede generar una imagen angiográfica, ponderando la imagen de velocidad con la de magnitud y poder separar el vaso que queremos analizar. Podemos ver que si hacemos un streamline de estos valores de velocidad, podemos ver el flujo en 4 dimensiones, que son las 3 dimensiones más el tiempo. De manera cualitativa tenemos gran información hemodinámica del paciente, pero es necesario hacer una cuantificación más cuantitativa. Lo que proponemos nosotros es calcularlo de manera tridimensional y hoy en día se han hecho algunos estudios, pero en planos 2D. Lo que hacen es reformatear la imagen de PhotoFlow en planos de corte 2D a lo largo de todo el vaso y calcular distintos parámetros hemodinámicos, que aquí son voy a mencionar estos 3, que son los que analizamos en esta investigación, que es la tensión de corte, la vorticidad y la helicidad principalmente. La tensión de corte depende principalmente de la viscosidad y un tensor de tensiones, que es el epsilon, que son derivadas de la velocidad en distintas direcciones, y depende de la normal o la superficie de la pared del vaso. Se ha estudiado distintas patologías como aterosclerosis, remodelamiento vascular, coartación en hemorragia. La vorticidad, si extendemos esta ecuación, podemos ver que depende principalmente de la derivada de la velocidad en distintas direcciones. Los planos de corte 2D hacen que no exista un gradiente o una derivada en dirección Z, por lo tanto esta ecuación es reducida y todos esos datos son cero. La idea es que nuestra aplicación 3D calcular todas esas derivadas de la ecuación. Lo mismo para el caso de la vorticidad y helicidad, se ha estudiado distintas patologías como aneurisma, cambios genéticos, disección aórtica y remodelamiento vascular. Y también viene siendo como el rotacional de la velocidad en 3 dimensiones y la helicidad tiene que ver con una integral sobre el volumen. En este caso el volumen vendría siendo nuestro vaso analizado. Al igual que el caso de la tensión de corte, también hay parámetros que son derivadas que se omiten en planos de corte 2D y en 3D nosotros queremos integrarlo. La helicidad se puede dividir en dos, uno que se llama helicity density y otro relatividad de helicidad, que son estas dos ecuaciones estándares. ¿Qué método vamos a utilizar? Un método denominado elementos finitos, que es un método numérico que tiene características que son R-ruido, se puede representar cualquier geometría, y yo debo generar una malla de elementos finitos y se puede adaptar de cualquier forma.
puede interaccionar múltiples dominios y también asegurar una convergencia en la solución numérica. Por ejemplo, con el método finito se puede evaluar cómo se debe formar una estructura en 3 dimensiones, a partir de un movimiento telúrico, por ejemplo, o ver la interacción de un fluido en un auto de Fórmula 1 y ver cuáles son las zonas de mayor fricción. O también ver cuánta tensión va a soportar una grúa. Entonces, la idea principal, resumiendo, tenemos la imagen de Fourier Flow, se genera una imagen tan geográfica a partir de una ponderación de la imagen de velocidad y magnitud, se genera una segmentación, luego se separa el vaso de interés, se genera una malla de elementos finitos tetraédricos sobre ese vaso de interés y se calculan los distintos parámetros de movimiento. Un poco resumiendo acá lo que es la aplicación del elemento finito, uno tiene un elemento finito tetraédrico, primero hace un análisis a nivel del elemento, en la cual la velocidad es ponderada por una función de interpolación, en este caso se denomina función de forma. Después uno puede procesar cada uno de los datos del tensor de tensión, que aquí hacemos a material que mostré anteriormente, pero lo interesante del elemento finito es que la derivada no es directamente sobre la velocidad, sino sobre la función de interpolación, en este caso es n sub a. Posteriormente necesito generar un nuevo parámetro de tensión de corte, de tensión de información, y minimizar el error y calcular cuál es el nuevo parámetro a partir de esta ecuación matricial, en la cual está la matriz denominada matriz de masa y está el vector de fuerza. Con eso voy a obtener cada uno de los valores del tensor de tensión, que es lo que está acá, y poder calcular después finalmente la tensión de corte. Y el Walsh stress o tensión de corte es principalmente ese vector de tensión multiplicado por la normal a la superficie, o sea, producto brusco es la normal a la superficie, que es la ecuación que está acá arriba. Y también a partir de la tensión de corte se puede obtener otro parámetro que se llama Oscillatory Shear Index, en la cual relaciona cómo cambia la tensión de corte a lo largo del tiempo. En el mismo caso para la vorticidad, la única diferencia es que ahora lo que cambia es cada una de las componentes de mi vector de vorticidad es un poco distinto, ya que no son 6 en el caso anterior, sino en mi caso son 3 solamente de eliminación. El resto de la aplicación es similar. La helicidad, lo mismo como dije anteriormente, se definen 2 parámetros, uno que es la densidad de helicidad, que es la multiplicación entre la velocidad en cada punto de la malla de elementos finitos multiplicada por la vorticidad en ese punto. Y esta expresión de abajo lo que relaciona es cómo varía la vorticidad con respecto a la velocidad. Un poco los datos que analizamos, tenemos un Phantom, que es un modelo torácico de silicona que nosotros podemos ingresar al resonador y podemos, a través de una bomba pulsátil, generar un flujo pulsátil a través del Phantom y poder aplicar imágenes de flujo. Lo escribimos en 3 modalidades, uno que es reposo, otro en estrés y otro con una captación de 9 milímetros, pero acá solamente vamos a hacer la captación. Tenemos datos de ser voluntario, también vamos a mostrar datos de voluntario por resultados y tenemos datos de pacientes también. Tenemos 5 pacientes con tetralogía de Fallot, en la cual hay una transpresión de los grandes vasos, que vendría siendo la aorta por la arteria pulmonar. También hay una comunicación de ventrículo a ventrículo, tiene una estenosis de la arteria pulmonar y también tiene una hipertrofia del ventrículo derecho. Hay 4 pacientes con coartaciones y 2 pacientes que tienen una malformación en la arteria pulmonar. Este es el modelo del Phantom que tenemos en el centro de imágenes de la Universidad Católica, en la cual podemos crear un flujo pulsátil a través de este modelo y poder adquirir en el resonador. Podemos hacer distintas manipulaciones, le podemos crear una aportación al Phantom y esa es la gracia de tener este tipo de sistema. Un poco los resultados, podemos ver acá cómo vendría siendo el mapa de velocidad solamente directamente extraído del resonador. Podemos ver la tensión de corte en un voluntario, cómo se distribuye así linealmente entre todo el vaso, en fase histórica. El índice de oscilación, normalmente hay un índice de oscilación grande al final del arco órtico, en el arco órtico, esto es por la geometría del vaso y se vuelve un flujo más turbulento en esa zona. Lo mismo acá la vorticidad, la cual es bastante pareja, y la helicidad la cambia relacionada a cómo cambia la vorticidad a lo largo de la trayectoria del vaso. Otro voluntario, lo mismo, tenemos una distribución bastante pareja de la tensión de corte, no es tan alta, llega hasta 2 pascales. Lo mismo acá en el índice de oscilación, en el arco órtico, donde también incrementa.
Si vemos el Phantom con una coartación, podemos ver cómo incrementa el flujo de sangre en la coartación misma, y cuando choca este flujo de sangre con la pared, hace que la tensión del corte aumente en esa zona. Lo que a futuro, por ejemplo, si hubiese sido un paciente, genera una dilatación en esa zona. También los vasos supraórticos también hay un alto flujo turbulento, por lo tanto tenemos un oscilatorio index bastante grande. La vorticidad también en la coartación aumenta, y la helicidad igual. La vorticidad, como pueden ver acá, es alrededor de 1300, segundo la norma. Este es un paciente con tetralogía de Fallot. Generalmente la vorticidad de la arteria pulmonar aumenta en estos pacientes. Ahí tengo una estenosis, que el flujo también entra con mayor presión. Lo mismo, como aumenta un poco la vorticidad, voy a tener en la arteria pulmonar principal un índice de oscilación bastante grande. Este paciente con una coartación, podemos ver cómo la tensión del cuerpo aumenta hacia 5 en la coartación 1. También la vorticidad en este tipo de paciente aumenta también alrededor de 1400, segundo la norma, lo cual es bastante interesante. La idea después a futuro es tratar de caracterizar cada uno de los pacientes y poder generar una base de datos grande y poder aplicar estos métodos a distintos datos. Este paciente que tiene una dilatación de la arteria pulmonar grave, podemos ver cómo la tensión de corte no es tan alta, ya que tengo un flujo de vórtice bastante grande en esta zona, pero el índice de oscilación aumenta bastante en este paciente, en esa zona. También el arteria pulmonar se nota que en fase sistólica aumenta también la vorticidad. A pesar de que el volumen no es tan grande, pero se nota cuando se compara con la otra. Entonces, la conclusión principal del trabajo es que podemos, a través del uso de resonancia magnética, datos de foco y flujo más en específico, y a través de elementos finitos, podemos calcular distintos parámetros hemodinámicos que nos podrían permitir entregar un mejor diagnóstico a futuro a los distintos pacientes. También hicimos estudios de estabilidad, comparando estos métodos con modelos analíticos como la ecuación de Wolmers o la ecuación de Foxy, o modelos de simulación numérica como CFD. Y también vimos que tiene robusto ruido y que converge generalmente en todas las soluciones. Y tiene una aproximación a los valores teóricos con Wolmers y Foxy bastante cercana, que tiene un error del 1% aproximadamente. Bueno, agradecimiento del Centro de Imagen Numérica, al Laboratorio de Biomecánica Computacional de Ingeniería Estructural y al Hospital Virgen del Rocío en España. Eso. Bueno, muchas gracias por tu presentación. A continuación, ¿nos habla de preguntas? Gracias, Julio. Una consulta más nacional. ¿Cuáles son los resonadores en Chile que están adquiriendo resonancias cardíacas con flujo? Nosotros trabajamos con el resonador que tenemos en el Centro de Imágenes Biomédica, que pertenece al Centro Médico de la Universidad Católica, y también Sergio Uribe, que es uno de mis advisors, él está adquiriendo flujo también en el Sotero del Río, un resonador de 1.5 Tesla Philips. En esos dos lugares que yo sepa estamos haciendo, por lo menos nosotros, que no tenemos más que análisis de cosas. ¿Con la secuencia que ustedes implementaron o con secuencia proveedor? Que nosotros implementamos. ¿Más preguntas? ¿Por terminar la pregunta? Hola, es fácil la pregunta. ¿Qué software usan para hacer las simulaciones de elementos finitos? Sí, se me olvidó mencionarlo, pero la parte de procesamiento de imágenes la realizamos en MATLAB, la parte de entendimiento la realizamos en Python, y los resultados los analizamos en Parallel, un software libre. El único software que pagamos es MATLAB. Entonces, la simulación de los flujos y todo eso, ¿lo programaste tú en Python? No, programamos el método numérico para poder calcular las derivadas. El flujo lo obtenemos a través de la imagen de Focal Flow del resonador. Así es.
Hay un esquema. Aquí están los datos del resonador y los datos de velocidad se empiezan a llamar en este punto. Nosotros calculamos el método numérico para poder estimar la amplitud de la velocidad. Otra consulta más que nada por curiosidad, digamos. Primero que nada, este tipo de análisis es todavía investigación, ¿no se utiliza en clínica algo parecido? No, generalmente es solamente investigación, sí. La idea es después poder, o sea, a través del diseño de software, generar distintos servicios a médicos, por ejemplo, y poder entregar un análisis más cuantitativo de los datos del pueblo. Pero las adquisiciones sí son clínicas. Claro. O sea, los médicos disponen de la imagen del fondo o del flujo. Claro, claro. Y otra pregunta, ¿hay otras técnicas más baratas, digamos, que puedan entregar algún tipo de información como a poder correlacionar también información? Los métodos 2D son más, hay métodos 2D basados en diferencias finitas, no elementos finitos, los cuales pueden correr un poco más rápido, pero tienen el problema que son biolocalizados, no van en el 3D, más tridimensional. Entonces, por ejemplo, un paciente con una acortación, que la acortación es bastante localizada, el método 2D no es tan recomendable. Entonces, pero eso. ¿El ultrasonido no permite? El ultrasonido permite adquirir flujo, pero como dije, todo depende de la experticia del médico que está adquiriendo. O sea, también si uno varía un poco el ángulo de penetración del ultrasonido, también va a variar un poco lo que estoy viendo en este caso. Entonces, sí permite adquirir flujo, pero la ventana de visión tampoco es muy baja. ¿Alguna otra consulta de usted? Hola Julio, hablando de que estás ahí, me gustaría preguntarte si Polyflow en el fondo es diferencia fase a partir del tiempo o involucra algo más la técnica. No, es la misma técnica de diferencia de fase, o sea, la fase está directamente relacionada con la velocidad, en este caso. Ok, bueno, entonces, muchas gracias. Ok,